Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Como hemos podido escuchar en la transmisión de mi hermana Naye, estamos nosotros de estar en este lugar, de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, que esperando que a ustedes nos acompañe a nosotros durante toda esta transmisión, y dejamos a mi hermana Damaris para que se presente. Bueno, pues que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida. Vamos a continuar hablando sobre la palabra de Dios, sabiendo todo lo que Dios ha hecho con cada uno de los reyes, también qué es lo que ha pasado. Le damos las gracias por estarnos acompañando en esta bonita tarde que el Señor nos da y nos permite un día más de vida. Así vamos a dejar que nuestro hermano nos lleve en oración para poder comenzar con esta clase. Bueno, allá desde sus hogares les invitamos a que inclinen su rostro y así oramos. Padre bendito que estás en el reino de los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de poder, Señor, compartir las palabras, Señor, a mis hermanos que están desde sus hogares, Señor, que, Señor, están atentos a escuchar la palabra, Señor, que es de edificación para cada una de las almas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestra guía, Señor, que nos libertes, Señor, que nos guardes, Señor, que tú seas, Señor, alabado mediante estas enseñanzas, Señor, mediante las alabanzas, Señor, que es para exaltar tu glorioso nombre, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, se la lleve mis hermanos a sus corazones, Señor. No los desampares, ayúdalos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hermanos que comparten, Señor, la palabra, Señor, que es de edificación para cada una de las vidas, Señor, de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes y pongas palabra en nuestra boca, Señor, para que esta palabra, Señor, de edificación, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Amén y amén. Así dejamos el lugar a mi hermana con la lección. Bueno, pues el día de hoy nos toca dar sobre la lección del reinado de Amón. Amón dice que fue el rey que reinó cuando él tenía 22 años y solo duró 2 años en el reinado sobre Jerusalén. Sus padres fueron Manasés y Mesulemet, que Manasés lo acabó de dar nuestra hermana Naye en la anterior transmisión. Dice que Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a dar lectura a la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 19 al 26. Primero el versículo 19. Dice así en el nombre del Señor. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Meselet, hija de Arús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. En el versículo 20 dice, como había hecho, ¿qué hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo? Lo podemos ver esto en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 22. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. De hecho, como nuestra hermana Naye estaba dando la lección, dice que su padre después se arrepintió de todo lo que había hecho Manasés. Entonces dice que él trató de quitar todo lo que él había hecho, los dioses, los baales, los altares. Recordemos incluso que había puesto algo sobre la casa de oración, sobre la casa de Jehová, que dice que adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas en la casa de Jehová. Eso es malo. ¿Por qué? Porque la casa de Jehová es santa. Ahí habita nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos de estar pensando en otras cosas mientras estamos en ese lugar. Debemos alabar, debemos glorificar el nombre de Jehová. Ahora vamos a leer el versículo 21 de Segunda de Reyes. Y dice así la palabra del Señor. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró.
O sea que esto quiere decir que Amón también volvió a levantar a los Baales que su padre Manasés, después de haberlos creado, los quitó. Pero Amón siguió en esos mismos caminos y volvió a crear más. En el versículo 22 dice: y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Qué dice? Que se apartó del camino de Jehová. Y por lo tanto Jehová se apartó de él. Esto lo podemos ver y dice aquí la pregunta: ¿por qué los dejó Jehová? Lo podemos leer esto en Primera de Reyes 11:33. Vamos a darle lectura y dice así la palabra del Señor: por cuanto me han dejado y han adorado a Astores, dioses de los sirios, o a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Dice que no anduvo en los caminos de Jehová. Por eso también Jehová dejó a Amón y también a su padre Manasés. También podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Y dice así la palabra del Señor: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Por qué? Porque Amón había pecado y seguía alabando a esos dioses en el templo de Jehová, nuestro Dios. También podemos leer en Primera de Crónicas 28, capítulo 28, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: y tú, Salomón, hijo mío, reconoced a Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Lo que debía hacer Amón era buscar a Dios, pero como dice Jehová en su palabra, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Lo mismo había hecho con su padre Manasés, pero nuestro Dios es tan grande que lo perdonó. Pero aún así su hijo siguió haciendo lo malo. Continuamos leyendo Segunda de Reyes, en su versículo 23, que dice así en el nombre del Señor: y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Dice que aquí podemos ver que dice que sus siervos lo habían matado. Había también reyes pasados que estuvimos hablando sobre ellos, que les pasó lo mismo. ¿Quiénes eran esos reyes? Podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 20, que uno de los reyes fue Joás. Dice así la palabra del Señor: y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Lo mismo le pasó al rey Amasías. Lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. También hay más reyes a los que les pasó lo mismo. ¿Pero por qué? Por su desobediencia también, todo lo que habían hecho contra Jehová. En esta parte de la Biblia dice que no se menciona el motivo del asesinato de Amón,
pero esto quizás indica una rebelión contra su apostasía por todo lo malo que él había hecho. Vamos a leer ahora en Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 21, el versículo 24. Dice: entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar, a Josías, su hijo. Dice que entonces los que habían asesinado y los que habían conspirado contra el rey Amón, dice que el pueblo se levantó y los mató a ellos. ¿A qué siervos les pasó lo mismo? Hace rato hablábamos sobre el rey Amasías. Lo mencionamos también. Y dice que también a sus siervos se levantaron contra ellos, el pueblo, y los mataron porque habían matado al rey, su padre, que era quien gobernaba en ese lugar. Ahora podemos leer el versículo 25. Dice: los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 21 al 25. Dice así en el nombre del Señor: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra él, contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Entonces dice en el versículo 26 de la Biblia que y durmió Amón con sus padres y fue al huerto de su casa, el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Algo que se puede resaltar mucho de este rey es que él se hizo más notorio. ¿Por qué? Porque por su idolatría, porque aumentó, como lo acabábamos de leer, él había aumentado más la idolatría e hizo pecar al pueblo de Jerusalén, y también abandonó al Dios verdadero, se apartó de los caminos de Jehová nuestro Dios. Dice que nunca se humilló delante de Jehová como lo había hecho su padre Manasés. Antes bien aumentó el pecado. Dice que ni Amón ni su padre fueron sepultados en las tumbas de los reyes de Judá. ¿Por qué habrá sido esto? ¿Por qué no los sepultaron junto con los reyes? Y fueron sepultados, ¿qué dice? En el huerto de Usa. ¿Por qué? Por sus acciones, por todo lo que ellos habían hecho, todo lo malo que hicieron contra Jehová, como habíamos mencionado. Dice que hicieron baales, crearon a más dioses y quemaban incienso y rendían cultos a sus dioses en la casa de Jehová nuestro Dios. Estaban utilizando ese lugar y eso es algo muy malo, porque antes habíamos visto también en la Biblia, más adelante después vamos a escuchar las historias, que dice que Jesús iba a entrar a su casa de oración, pero era como un mercado afuera, porque habían animales, habían muchas ventas, y dice que eso estaba mal. Entonces, aún peor tantito con esto. ¿Por qué? Porque eran dioses ajenos, eran dioses de maderas, de plata, de lo que fuera, pero adoraban ese tipo de dioses, y todo eso está mal, porque dice Jehová que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay que guardar la palabra de Dios y hay que buscar el arrepentimiento, como Manasés su padre, pero aún así pues fue demasiado tarde para él, porque pues había hecho muchas cosas malas. No hay que ser como Amón, seguir el camino mal. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a muchas consecuencias.
En este caso, pues, una de las consecuencias de lo que había hecho Amón fue que solamente, que dice, reinó durante 2 años, habiendo podido reinar muchos años más si hubiera hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Pues así terminamos la lección, hermanos, y esperemos que haya sido de bendición para cada uno de sus corazones. Y ahora vamos a dejar el lugar a nuestro hermano. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Llegó el momento de la aplicación. Bueno, yo lo que quería tocar en ese tema era, como puse como título, pensar antes de actuar. En esto me quiero enfocar más en la lección de mi hermana Naye, que fue tomada en Manasés. Dice en la lección de cuando mi hermana platicó la lección de Manasés, dice que su padre era Ezequías. Dice que él pudo observar cómo su padre actuaba en diferentes circunstancias, tanto buenas como malas. En específico yo me quiero enfocar cuando fue que fue robado todos los tesoros de su casa y de la casa de Jehová por una mala acción de Ezequías. Como podemos ver aquí en el cartel, dice, presenció el saqueo de los tesoros de su padre como consecuencia de no pensar antes de actuar, también por no consultar antes a Jehová. Dice también otra de lo que padeció fue que su mal reinado, como vimos de mi hermana Naye, que estaba mal que hacer pasar a sus hijos por fuego, él los hizo pasar, y su mal reinado que provocó que toda la heredad, que todas las personas que seguían después que fueran entregadas en las manos de los enemigos. La mala acción del mal reinado que tuvo, que no se consagró en las manos del Señor, fue la consecuencia de que fuera mal en su reinado, y en específico como fue en la lección de Amón a su hijo. ¿Por qué? Porque no lo instruyó en su camino, como mencionaba la hermana Naye. No fue ejemplo como debía ser hacia su hijo. Por eso nosotros como niños, o bueno, niño que escuchas desde tu hogar, haz caso, primero piensa antes de actuar, checa lo que está alrededor. Muchas veces para querer divertirnos, sé que pensaron en hacer diferentes bromas, pero antes que nada piensen en qué puede causar. Una simple broma de dejar una cáscara puede causar una fractura. Debemos pensar, debemos considerar cada una de nuestras acciones, y más como cristianos. Debemos pensar por nuestros hermanos. Debemos actuar. Dice que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Dice que debemos amar a nuestro prójimo. Así terminamos la lección y dejamos a nuestra hermana para que despida y dé unos comentarios. Bueno, pues les damos las gracias por estarnos acompañando, hermanos, y recuerde que hay que seguir los caminos buenos, y si estuvimos por unos momentos en los caminos que no eran de Dios, hay que volvernos a Él, hay que pedirle que nos ayude cada día para seguir fiel a su palabra. También recuerden, hermanos, estar sintonizando cada una de las transmisiones que se dan, porque pues ciertamente ahorita los templos pues lamentablemente están cerrados, y hay muchos que ya no alaban a Dios. Dicen, si no hay templo, pues ahora ¿dónde lo vamos a alabar? Ustedes en su misma casa, dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Jehová nuestro Dios, y ahí va a estar con ustedes, con cada uno de nosotros, si nosotros le buscamos de corazón. Dejamos a nuestro hermano Ian para que él también se despida. Gracias, hermanos, gracias por acompañarnos. Antes que nada, esperemos que nos acompañe en las siguientes cápsulas que viene con mi hermana Brenda, si mal no me equivoco. También les pedimos que reflexionen la palabra, que la guarden en su corazón, no lo dejen para después, porque como mencionaba nuestra hermana, los templos están cerrados y muchas veces no aprovechamos esa oportunidad que se nos dio de poder asistir. Pues desde sus hogares alabe y glorifica el nombre del Señor, que es lo principal. Y bueno, en esta hora ya vamos a orar para ser despedidos. Les pedimos que inclinen sus rostros y que nos acompañen.
Padre bendito que estás en el reino de los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos diste, Señor, de poder compartir las palabras, Señor, con cada uno de mis hermanos que nos escuchó, Señor, durante esta transmisión, Señor. Tú sabes, Señor, que no es fácil estar aquí, Señor. Tú, Señor, pones, Señor, los medios, Señor, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, transmitir la palabra, Señor, que es de edificación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas alabado mediante estas lecciones, Señor. Que, Señor, cada alma sea edificada, Señor, que tú muevas corazones, Señor. Ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, desde sus hogares. Que los guardes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que los acompañe en estas circunstancias adversas, Señor. Que los haga reflexionar, Señor. Ayúdalos, Señor, llévalos, Señor, a tu palabra, Señor, que ahí están todas las respuestas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos acompañaste en esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor, acompaña a mis hermanas que han de proseguir, Señor, con esta lección. Gracias te damos, Padre bendito, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.